Sí. Y después el Benny ya Con no escala tienes. de estoy aquí de invitado especial. Así de- O de Saturday Night Live. Y ya que salen los invitados Sí, en no, cada no. corte, sí. Sí, como que- O pidiendo ray. así todo así como que sí, claro. Muchas de las películas tienen que ver con eso, obviamente muchos tiene ese sentido. Sí. Y la historia del deporte es esfuerzo, ¿no? O sea, Así la es. mayoría es así. Sí, siempre es. Y eso yo creo que es parte esencial del si ver una historia motivacional en ese sentido. Yo no me acuerdo de alguna película deportiva que termine en fracaso, ¿no? Todas siempre llegan al ECA. La mayoría, bueno, Muchas, mira, el estilo gabacho sí. El estilo gabacho no van a perder. Vamos a O ganar. aunque pierden, ganan, ¿no? Pero bueno, ese es el punto, ¿no? O sea, creo que exactamente, es parte de la ideología sobre el esfuerzo, sobre la motivación precisamente y de cómo tiene mucho valor. Y bueno, y hablando de coaching y de todas estas cosas que discutimos, ¿se acuerdan del señor Miyagi? ¡Ah! Sí, ¿Qué? sí, No, sí, no, Miyagi. en buena época. Santo Sí, Dios, no, la lección esa de cuando está pintando la barda. Ajá. O sea, yo tampoco no la entendía y fue como un madrazo en. Sí. Y volvemos al asunto del esfuerzo sobre cómo debes poner, a pesar de que sea difícil y de que sea fuera de tu zona de confort y de todo esto, que Exacto. que te motive a hacer más y a lograr más en base a esforzarte y a dejar. Y aunque te astilles, y aunque el señor Miyagi sea un pedote, pero te da carros. Ahora, Carlos. no sé si te estás viendo ahorita lo de Cobra Kai. No he visto, no. La serie, No, ¿no? sí, Que- está muy chido. no, es interesante porque es, haz cuenta, voltean los papeles de Ajá. ahora el malo, digamos, el antihéroe. El que le da el ocho. Es Daniel San, ¿no? Daniel O sea, ese es San el ahorita es antihéroe, chido. ¿no? Y esa es Es otra chido. reflexión del otro vato, de que acaba en el chilla, Sí. el malo, que era el morro güero, Sí, sí, ¿no? el Acá. morro güero. Y el Daniel San, Porque la teoría era de que realmente el buleado era Daniel San. obviamente. No, eso era obvio, ¿no? Hasta sí, por, en su obvio. momento, hasta por Miyagi, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí entramos en el asunto de que incluso la motivación también puede funcionar no nada más para ser mejor persona, sino también para superar así tus traumas, miedos y Tus miedos. a tus enemigos, por así decirlo. También hay motivación para ese tipo de cosas, ¿no? O sea, para un asunto más emocional y más interpersonal. ¿Y sí crees que cuando salió Karate Kid muchos niños dijeron, yo quiero ser Creo que karate? sí, yo creo que sí. O sea, a mí me daban ganas, o sea, como hablamos ahorita, Yo sí por ejemplo, entré. del básquet. Tú sí has hecho que karate. sí, yo sí entré, O sí, sea, yo tenemos estuve en aquí karate. personas Karate Kid. Digo, conocí la historia y todo, te había un compa Ajá. que tenía que el vato le decían en Karate Kid porque jugaba fútbol, pero se ponía la de Karate Kid. no, o sea, Jugaba era fútbol, güey. increíble. No, era cagadísimo eso, güey. Y así, yo me acuerdo ahorita, hace poquito lo Sí. vi, fue de, oh, el Karate Kid. Ya no estaba ya, tan ya se acelera y todo, pero aún con su- Traía su bandita y todo, así como yo. Ya es el karate señor, ya no es Ya, karate. ya, Karate exacto. señor. Mr. Karate. Pero sí marcó una época. Sí. O sea, lo que fue eso. Y si Luis Miguel, güey, con la de la incondicional, subió la tasa de ingreso a la milicia, güey. El Tom Ahora Cruise. imagínate con. Exacto, el Tom Cruise Cruise mexicano, ¿no? sí. Acá. Entonces, bueno, que en ese tiempo, como no había eso, yo no conocía Top Gun, ¿no? O Ajá. sea, era así como. Ya después dices, ay, es una vil copia. Pero no importa, ¿no? O sea, subió ahí. Pero fíjate, ahí, te voy a interrumpir. ¿Sí crees que entonces que detrás de todas estas películas motivacionales deportivas sí hay un mensaje oculto de decir, vamos a hacer esta película para que se inscriban a... O sea, No, pero no, igual Sí, no. ¿verdad? Yo pienso que en esa vez no había ese conocimiento. Se dijeron, pues está chido, se va a respetar, pero no pensando a que se inscriban más. En el caso de Karate Kid, se hacen todo el merchandising. O sea, en Hollywood no hay falla, ¿no? Desde Star Wars es. reclutar. Es reclutar. Desde Star Wars, George Lucas, bueno, yo no sé, está interesante como saber, creo que si hay algunos materiales de eso, pero ha sido el mejor negocio del cine en el mundo. No, sí. Ese vato se quedó y dijo, pues yo a mí déjame para sacar juguetes, o sea, merchandising. Sí, man. de hecho no le pagaron, o sea, O sea, dijo, exacto, dijo, no hay pedo por todo rollo, pero va, me dejas en Simón y ve el monstruo que es, ¿no? Sí, Entonces, sí, ¿qué sí. pasa? Es un ejemplo de que ahorita, o sea, si yo saco Volver al Futuro, güey, ¿no? O sea, Volver al Futuro, también todo el mundo, las patinetas, impresionante, ¿no? Entonces, a lo que voy es que sí, Hollywood como tal, es toda una industria, un fenómeno. Oye, pero no hubo figuras de acción de Karate Kid, o sea, yo no me acuerdo. Yo digo, pero es que no llegaron acá, güey. Yo digo, todavía no. Tal vez. Pero yo creo que sí hubo.
O sea, estoy seguro que, güey, la bandita, ¿cuántas veces crees que la hay? Yo creo que sí ha de haber banditas. O sea, yo creo que si la vemos ahorita en la calle, sí la compramos, ¿no? Yo sí. ¿Dónde playeras, güey? El sol naciente de Sol naciente, la playera está ahí, ¿no? O sea, al final de cuentas es para vender. Gran mayoría del cine, o muchas películas, son para vender. Y como que yo siento que el cine ochentero refleja mucho esa ideología de los gringos del también implicar el comercialismo en la motivación, ¿no? Pues fue propaganda. Cuando el cine en los 80s con Reagan en la presidencia, pues, Reagan, ¿no? O sea, ese vato fue la propaganda más grande. O sea, hay mucho, o sea, me refiero a Rambo, Terminator, claro, o sea, Terminator, así, Karate Kid. O sea, Rocky traía también Rocky, güey, pues ve Rocky 4, ¿no? O sea, pero obviamente Rocky en su momento la 1 sí fue nominada a Oscar. O sea, era una película, un drama sobre este mundo del... Es mejor película, de hecho. Sí, no sé si ganó. Creo que sí lo ganó. Como mejor película, pero pues, realmente era una película independiente. Sí. Donde la trama de un vato que dices, no mames, ahí. Obviamente ya después la saga, es así, no mames, que todavía sigue. Y estuvo nominado por la última de Balboa. Sí. Y después fue Creed. Sí, que ahorita va Creed que siguen ahí, pero Balboa pues volvió Sylvester Stallone volvió a los Oscars, ¿Te acuerdas de una serie que se llama The Contender? O sea... Ah, claro, él era. Bueno, en The Contender él salía ahí, pero... No, pero él era el patrocinador, o sea, era como la figura. Y ahí salió un Mexa, me acuerdo un chorro de Contender, fue un fenómeno también. También fue un fenómeno. O sea, volvemos a lo mismo de la gente a la que atrae por el solo hecho de que a lo mejor vieron Rocky en su infancia o no sé. Yo quiero ser mucho público ahí. Porque creo que al final sí ganó un mexicano, ¿no? No me acuerdo si en el 2... Fue en la final, que un México-americano que después hizo profesional. No sé si ganó, pero sí llegó a la final y fue un México-americano. Bueno, que siempre es una bandera mexicana, pero dice, pero oye, ¿te irías a vivir allá? No, pero están sus raíces, no está chido eso. Pero México. Exacto, pero venga. Continuando sobre la lista de recomendaciones, me tenías una especial que yo no conozco, que me comentabas que se llama como Moneyball. Ah, bueno, es que ya son rollos que a mí en lo personal, digo, yo el básquetbol, muchos deportes, de morro, me tocó, y en paz descanse, el señor Arturo Medrano era un gringo que se vino a vivir donde yo estoy ahí, y que el vato jugó AAA, el señor, nos entrenó en equipo, todo ese rollo, a mí me gustaron unos meses. No, pues haz cuenta, pues mi jefe así me contaba. No te pegaba, ¿verdad? Como que no estaba en la casa, órale, güey. Órale. Pero yo te amo, papá, cállate. ¿Cuál película viste el fin de semana? Entonces, no, pero béisbol, natación, karate, ¿no? Yo creo influenciado por Karate Kid. Gracias, Daniel San. Pero, no, porque, yo me acordé porque metí una karate. Cuando te hacían bullying, es que tú eres el que hacía bullying. No, por mi carnal, es que nosotros, bueno, es una bronquilla así, pues nos fuimos, ¿qué onda? Y dijo, no, tienen que defenderse, vato. O sea, sí tuvo su historia real de karate. Sí, no, me di cuenta que después de eso, pues no, mi carnal me llevaba por 3 años, pero a él sí le llevaba, o sea, mi carnal también así, pues sí le atoraba, pero pues sí, es mejor tener reflejos. Y ya después me decían, pues tú sabes karate, no vente. No, güey, así no. No, señor. No, amigo, así. No, amigo. Voy a pintar la pared. Voy a pintar cerca de la casa. No, claro. Profe. No, pero esta que te digo es por el básquetbol. Se llama. Yo la gente la vi en VHS. En su momento. Estaba súper morro, ¿no? Acá. Pero es la historia de un basquetbolista en Nueva York. Que dicho por. Así empieza la película, Kareem Abdul-Jabbar, quien no lo conozca, son los mejores en la posición de poste, o el 5, o así varios en el básquetbol. Los mejores en la historia de la NBA, ¿no? El poste, supongo que es algo así. Un vato gigante, ¿no? Kareem Abdul-Jabbar. Tú tapa, que no llega. No, pero él inventó, o más no inventó, pero popularizó el ganchito, que le llaman. Él era así, él lo popularizó, era, que el ganchito del Kareem. Y de ganchito. Tú ves vatos de los 70s, o sea, mi jefe, jugabas que eso, era, un ganchito. Y ahorita no es tan común, pero ese güey lo hacía hasta cuentas con todo el estilo, y así era como una técnica, ¿no? Que ese güey popularizó. Entonces, bueno, sale en el comienzo de la película y dice, no, ya te has ganado todo, Kareem, hace una entrevista, ¿no? Tal vez está hechiza, pero sí le dieron un buen look, ¿no? Ya no me acuerdo, ya hace mucho que no, pero dice, oye, algún jugador, tú has ganado todo, ¿cuál jugador crees tú que no sé qué has ganado? No, pues, la neta... sí, pues hay varios, pero uno que muy bien cabrón, le tiene miedo, es Earl Manigault, y todos, y ahí corten, y sale un morrillo acá en unas canchas jugando, y es sobre la trama de una historia real, de un morro que brincaba muchísimo, y fue campeón nacional de preparatorias. En el Gabacho hay un sistema que apoya mucho al deporte, ¿no? Sí, claro. Entonces sí les dan seguimiento a jugadores y así, y entonces
gana el nacional y era de preparatorias y era contra Karim Abdul-Jabbar. O sea, Karim era así como desde morro así y él jugó a la final y era así como esperada así y este güey lo apabulló, ¿no? O sea, fue así. Y en su momento era como, pero pues, el rollo de las drogas, hay un contexto en el Bronx, sí, en el Gabacho, ¿no? Sí, ahí que se lo come, ¿no? Su vida, su familia. Entonces la trama es de eso, pero a mí en lo personal, lo que me encantaba de esa película es que salía cómo entrenaba. O sea, ver los botes, ver cómo brincaba ese ejercicio, y yo la neta imitaba esos ejercicios. O sea, yo decía lo de los botar y así, entonces yo decía, no, a huevo, ¿no? Y así, entonces, la neta a mí esa película de deporte es súper motivación por lo que hace, cómo lucha por, o sea, al final él hace como una dinámica, ya les voy a contar. No, pero es como una historia sobre este vato, cómo se redime, pero también el rollo de las drogas, bueno, que es muy común, ¿no? De gente, a mí me tocó todavía en la universidad eso de raza súper pedota, con un chorro de talento, pero la peda les gana, güey. Claro, o sea, el vicio se los come totalmente. Y siguen ahorita, ahí anda, ¿no? Pero dice, uy, pudiste haber hecho algo bien perrón en el deporte, güey. Y que aparte, paréntesis de esto, para los morros, si lo están viendo, de seco, prepa, pueden tener becas, güey. O sea, por deporte, universidades muy chingonas, todo, pero nadie te lo dice. Entonces tú les valía madre, yo veía, güey, tengo un chingo de talento, pero le vale madre. Entonces, claro, obviamente todo eso lo vives, ¿no? Ves ahí, entonces, cuando ves esas películas, a mí no personal, a mí me gustó mucho. Y fíjate, la he buscado acá de que, Torrent. Sí. No la hallo, pues, ¿no? Y ese video donde la renté, Video Dani, ya no existe, ya no sé nada. Ya cerraron. Y la neta es así de que... Sí, Video Dani, auxilio. Pero la neta de que, o sea, dije, para tener esa película, güey, porque... Yo no sé si salió en cines, no sé, digo, yo en su momento yo estaba más grande, empecé a ir al cine, pero sinceramente no sé si hay películas que no salen como televisión, la televisión, el Gabacho ese modelo ahí, entonces, pues no sé, pero esa es una película que la neta, a quien le gusta el básquetbol y películas así con ese contexto, puta, es una joyita bien perrona, güey. Se llama Manigold, o La Cabra. La Cabra. Porque hay que buscarla. Eso fue una... No, pero una película muy perrona y que trae esos tintes, decimos que conecta con uno. Yo todavía estoy viendo así como que te gustan un estilo de contexto muy social, ¿no? O sea, sí, bueno, aparte a mí, porque te engancha, pues, porque el rollo más así como, es bien perrón porque es bien perrón, a mí se me hace así como... No, sí, como que no batalló y llegó. Eso sí, no te ayuda a bajar la panza, o sea, tú bien sabes, uno tiene sus deficiencias, ¿verdad? Realmente este pie es de palo. No, sí. Yo era basquetbolista y me chingué. Sí, rodillas. La rodilla. No, pero dices, güey, está bien chingón porque ahora estoy diciendo, bueno, yo también puedo, güey. Soy un vato como cualquiera que vive aquí, aquí en la calle, la chingada, dices, pues el güey se superó, ¿no? Y le echó ganas. Empezó desde abajo. Entonces, por eso es importante eso para bajar los tamales. Es decir, si ellos pudieron, porque yo no puedo. Mientras comes tamales. O sea, si Rafita Valderrama pudo, no se superó, maldito. Bueno, entonces hablando así como de contexto social, y tus amigos obviamente forman una parte esencial de eso. Cuéntanos, mi Huicho, tu película, ¿qué es? Sí, a mí me gusta mucho el béisbol, o sea, yo soy más de la onda del béisbol que del básquet. También por una cuestión familiar, pero yo vengo de un barrio también muy beisbolero, entonces ahí prácticamente, o sea, no era fútbol, o sea, barrio, yo no soy beisbolero. No, tú no salías. Tú no salías. Así, ay, ponle de naco. Se están ensuciando. Mamá. No. Están haciendo cosas raras con palos allá afuera. No, voy a jugar a mí me pasó mucho la película de La Pandilla, ¿sí? La Pandilla. La música. No, esa es la de Tequila. No, la de es otra rola, cuando viene el equipo enemigo, la rola como un bluescito, un soul inch. La rola está un poca madre. Nos identificamos mucho con La Pandilla. Precisamente, yo creo que sí te queda mucho el personaje del morrito, el que llevaba una cachucha muy extraña. Sí, que le prestaba al que pierde la pelota. Yo creo que podría ser Arturo sin pedos. Igual sí, ¿para qué digo que no? Y sí, a lo mejor por eso mismo también me gustaba, ¿verdad? Como que yo me sentía de ese bando así como, yo no soy deportista, pero como comenta aquí mi Benny, yo también puedo. Es que es muy importante, güey, porque de pronto ese de Be Like Mike, porque pongo los tenis, soy bien perro. No, güey, o sea, y bueno. O sea, está bien que sí, güey, pero eso no te ayuda a bajar la panza. No, porque me acuerdo yo de la película de La Pandilla que
iban a jugar contra unos fifís. Exacto. ¿Te acuerdas que iban contra los fifís? Entonces tú ya te sentías parte del barrio, de la gente. Esos güeyes ni tenían pelota, ni tenían guantes. O sea, vendían botes, güey. Botes para comprar pelota. Vamos a conseguir botes. Pero no para comprar una pelota. Sí. Eso realmente te conecta. Y yo siento que esa película a mí me marcó. Sí, pues. está muy chingón que es así, o sea, es de barrio, se siente de barrio. Claro. Gabacho, ¿no? Al final eso del 4 de julio. Y luego lo de la representación del perro, cómo persigue a Benny, cómo hace la curva el personaje del primero, que no sabes realmente si de todo de esta pandilla quién va a trascender, ¿no? Porque siempre hay alguien que sobresale. Tiene que haber, ¿no? Tiene que haber alguien. Entonces, en este caso, Benny y su compañero, que al final se hace comentarista. Sí, habla de eso, de trascender mucho y de pertenencia, o sea, también como esas películas te dan como un sentido de pertenencia del grupo y de encontrar lo que a ti te gusta y echarle ganas hasta que llegues a donde quieres llegar. Y yo siento que esa para mí fue una también de las que todavía si la pasan en el canal ahí quedó. Yo se lo he puesto a sobrinillos. Les encanta. Y esas películas que como que no pierden la vigencia, porque también como es retro y desde que salió tenía como ese tinte retro así de 40 y así, no pierde la vigencia. Y luego trataban de hacer una segunda parte, pero ya no funcionó. Sí, hay una segunda parte. Pero no funcionó. Sí, creo que el personaje es el perro. Y es el guionista. Ahí sí lo quiero ver. Tampoco vale, la película es que los perros son de no, esas no. O sea, esas no valen, no baja la panza más, la vas a subir porque te putas. Volviendo a lo que hablamos hace rato, yo creo que una de las esenciales y de las que tenemos que mencionar es Rocky. Pero todo Rocky no, principalmente la primera, porque habla eso de la motivación y de que no siempre te lleva a ganar. No, el hecho de que te esfuerces y de que en la 1 se la atoran, en la 1 pierde. Exacto, pierde. Spoiler alert, ¿verdad? ¡Pierde! ¡No! Pero toda su motivación es decir, yo voy a poner mi mejor esfuerzo y sí, de hecho la línea que le dice a Adrian es, no me importa si me abren la cabeza o si quedo tirado en la lona, pero yo voy a poner de mí para saber que yo valgo y que yo soy. Exacto. Entonces todo eso yo siento que es una temática muy común en las películas de deportes y motivacionales en general, porque pues sí, te ayudan a sacar lo mejor de ti. Es que imagínate qué mejor motivación era una película, que eso no está en el cine occidental, en las tramas occidentales, pues el perdedor que se hace ganador, ¿no? O que en un punto se hace ganador. Lo que los gringos llaman el underdog. Exacto. Sí. Entonces así como que esa es una trama, o sea que la han hecho 1000 veces, de distintas formas, pero que yo no sé, ahí puede ser, si eso lo apropiamos sin querer y te haces uno a alguien así, o al final sí pasa, ¿no? Tú ves el vato, tú ves aquí el vato en todos los sentidos, el vato que dice, no, yo vendía, no sé qué, me tocó conocer a un señor en Monterrey, ¿no? Que eran los principales vendedores de carne en la ciudad, y él se jactaba de haber puesto nombre a la rachera. Más descanse, sí, exacto. Pero ¿este creador de la rachera? Sí, lo conocí, sí, el fundador de la rachera, sí. Entonces el vato decía que, me tocó grabarlo una vez, entrevistarlo todo, con una persona ahí, entonces, él decía, él era boleador, güey. O sea, él empezó, pero haz de cuenta literal esa historia de la nada, de llegar de un municipio, de Pesquería, Nuevo León, a Monterrey, literal en carreta, en aquellos tiempos sí, y de empezar a nada, y después ser dueño de fincas en el centro de Monterrey, de hoteles, donde él vendía la carne, después se hizo dueño, ¿no? O sea, entonces tú ves esas historias que realmente es como súper motivacionales, imagínate, ¿no? Dices, un gran tefauto de la casa asada. O sea, no, ese vato, y luego te cuenta cómo... Sí, güey, no, pero él hace cuenta también la salchicha de azar, la chota, él de la marca Ponderosa, o sea, ellos, Gol, patrocinio, gracias. No, pero es como que ellos inventaron esa parte, él se jactaba de eso, ¿no? Yo no sé, es cuestión de documentarse bien. El punto es que venía desde abajo. No, desde nada, güey, suena un poco, ¿no? O sea, es así impresionante. Y a lo que voy eso es como ejemplo, así como esto, un Rocky, que era literal un buleador, un vato cobrador, ¿no? Era un cobrador y madreaba gente, que no es boxeador, estoy bien. O sea, dices, bueno, ok. O sea, y entrenando, Mickey, güey, o sea, Mickey es un personajazo, o sea, el señor, o sea, es así como, güey, la figura del maestro que ya experimentó todo esto. Exacto, y que viene todo, no sé qué te parece,
Ya no me trae, güey, Mickey, por favor. Y aparte italiano, ¿no? Mickey, con la gorra cagada. Y lo cual refleja incluso la historia de Sylvester Stallone. Bueno, él se sentía un don nadie y era. Así que. Actor porno, ¿no? O sea, y también ahora, ¿quién es? O sea, es una figura de Hollywood. Claro, es un productor muy importante. Está muy pesado, A ver, Ben, entonces, ¿qué películas nos recomiendas? ¿Sabes qué? A la gente. Obviamente ya los que platicamos, ya hay una que lo que dijiste de pertenencia y eso. Obviamente en México se han producido películas deportivas, y Atlético San Pancho, hay algunas, ¿no? Unas que otras que bueno, ahí están, ¿no? Que yo no recomiendo. Pero esa no la recomiendas, Es para otro público, ¿no? O sea, yo no sé, pero hay una que es de los 70, yo también se me quedó, finales de los 80, yo la vi después en la tele, en Galavisión. Sí, de que lo estás viendo ahí, y ya se me acuerdo, no sé qué edad tenía, si estaba en la primaria o secundaria, pero hay una que se llama México contra Estados Unidos. Y es un clásico que había de básquetbol, de como juveniles, que jugaban, no sé si en Chihuahua o en la frontera, pero era un pique que había contra el gabacho, ¿no? Obviamente por más de 15 años, pues siempre le ganó a Estados Unidos. La trama es del último juego que hubo, de este clásico, ¿no? Que organizaban, yo creo, las federaciones deportivas o algo así. No te explica mucho en eso la película, pero se basa en ese proceso de selección de chavos y de cómo entrar en los problemas que tenían, güey. Y el último juego, ¿no? Y el juego como tal. Pero no platiques nada de eso. No, pero búsquenla. Yo creo que, bueno, igual por internet o algo así, se llama Estados Unidos contra México. Así Estados Unidos contra México. Es que imagínate buscar en Google Estados Unidos contra México. No, pero pónganle, si sale el póster, pone Estados Unidos contra México, básquetbol, película. Y Les va a salir en Google ahí o en su buscador favorito, Yahoo, o lo que quieran ahí, chino, lo que sea, el país que lo estén viendo. Entonces, pero sí es como bien interesante en el caso de México tener esas historias también, porque el cine al final, entre muchos, sí es un espejo de la realidad, pero te crea esa parte que hiciste como identidad. O sea, fíjate, unos chavillos gabachos que no es nuestro entorno, ni de chavillos ni nada, pero siempre salías a jugar, güey, tenías compas, ¿no? Bueno, nos tocó eso, ahorita por desgracia no hay ese entorno. Estamos diferentes. No, deja de tabletas, mucha seguridad está en la mierda. Sí, también entonces, entonces todos los morros no los sacas, váyanse a jugar con sus amigos. Sí, van a reggaetonear o se van a perrear. No. Eso no, oye, hay que hacer eso. Ya no puede salir uno que lo corretee un perro. No. O sea, entonces a lo que voy es que nos tocó igual crecer así, pero aún así siendo una ciudad gabacha y así, pues te identificabas por toda esa cuestión de comunidad. Y esta película, yo en mi caso, porque desde morrido te jugaba básquet y eso, yo decía, huevo, ¿no? Y de ahí, obviamente después, ahí investigas, ¿sabes? De ahí salieron jugadores que después, o sea, fue una historia basada en hechos reales totalmente, y que de ahí que los entrenaba existía el señor, o sea, fue como una historia real, ¿no? Obviamente con tintes de ficción, para darle hay que embellecer las fuerza, pero es como algo que a mí una película que a mí o sea, está ahí, quedó en su momento, y tal vez ahorita lo ves y digas, ay, qué muy raro, pero, o sea, tal vez por la estética, ¿no? Pero creo que a mí en lo personal me marcó mucho, se me quedó muy grabado y ver que en México, o sea, si hay historias como hay muchísimas, ¿eh? O sea, es universal, aparte de ese lenguaje de la inclusión y de todo. Sí, exacto, y como ves morros así los de bar, hay un chorro de cosas bien perronas. Entonces, a mí en lo personal es una película que se me hace chido, y tener cultura pop mexicana, a mí, porque estamos hablando de películas gabachas la mayoría, pero latinoamericano, mexicana, hay historias, no sé, en su momento salió el de la película de Manos de Piedra Durán, ¿no? De box también, salió por ahí, ahorita hace poco salió un boxeador. La de Bayonetta también. Bayonetta, ¿no? Y está la serie de Julio César Chávez, y creo que es importante también para entender esa parte de identidad, o sea, el cine ahí, pero para bajar la panza, esas que dijimos, creo que es importante, ya está, vas a voltearla. ¿Nos tienen más recomendaciones, mi bicho? Pues a mí me gustó mucho también que la vi de chavillo, donde sale Leonardo DiCaprio también jugando básquetbol. Es diario de un rebelde, creo que se llama. Sí, en español. Y en España es diario de un tío rebeldillo. Un tío que le gusta jugar a la pelota. Un tío tocadillo, pues. Vean, esa está muy chida, porque precisamente lo que pasa muchas veces en la gente que viene de abajo, de que al final se topan con esta parte oscura, ¿no? de la vida, en el que el vicio o el deporte, y se topan con un sistema que pues, nosotros sabemos está muy cabrón, que alguien realmente pues sobresalga o rompa esta burbuja, ¿no? Porque siempre hay muchas trabas, pero creo que lo importante es como entender que existe toda esta parte oscura y que se puede romper, o sea, si queremos, se puede.
las películas deportivas motivacionales, yo creo que esa es muy buena porque realmente se bajonea el personaje. Ya no platico más, pero chequen esa de diario de un Hay documentales deportivos. ¿Tú cuál recomiendas? Si puedo nomás, Arturo, una última recomendación, Sí, de una serie también que quien la pueda ver, es de este canal de Deportes ESPN, pero se llama 30 de 30. Es una serie de 30 de 30 de ESPN que son documentales deportivos, ¿no? Pero hay muchos muy buenos y que también, digo, ya viendo como más cinéfilos y de gente que le interesa también el tema, es una colección muy recomendable. Ahorren un poquito ahí, los aguinaldos, espérense, o sea, no paguen nada. No vayan a pagar el carro. Creo que ya no tenemos dinero. Bueno, está bien, ahorren favor. No, pero más bien, creo que es una colección bien interesante y tiene historias muy cabrones que la neta, hablando de esta parte de motivación, así, creo que está genial. Historias reales. Sí, o sea, al final están ahí la gente que lo hizo y aparte realizados muy cabrones. Entonces, en vez de ver Titanic, al principio de año. Pero yo sí quiero ver Titanic. No, bueno, pero Jack, bueno, lo malo es que si Jack se hubiera salvado de nadado, sería como de deporte, ¿no? Jack. Y ganó una medalla. Bueno, pues otras películas motivacionales así deportivonas, yo recuerdo El Luchador de chingonería, bueno, yéndose a la comedia Dodgeball, de Ben Stiller, Wow. Happy Gilmore con mi Adam Sandler, de Golpe Duro también, Adam Sandler. Muy chido. La de la cárcel, es la de la cárcel, sí, que el Ajá. remake de la de Burt Reynolds, y a mí la neta me da mucho más risa la nueva, la de Ah, sí, Adam yo Sandler. no sabía que era un remake. Sí, es un remake. Órale. Y la primera es mejor película, pero la de Adam Sandler está más divertida. Órale. Bueno, Jamaica Bajo Cero, que mucha Es una joya, Sí. güey. Es una joya. Y a lo mejor no tan deportivo, pero sigue siendo como motivacional de ese estilo. Jerry Maguire, que también trata claro. mucho ese tema de... Del béisbol, pero más es sobre el negocio del Es deporte. más del ¿no? negocio también mucho. ¿Sabes cuál? Y que es recién también, que es un peliculón, ese también te motiva un chorro. El vato que ganó la medalla, la primera vez que ganó 4 medallas de oro en las Olimpiadas de Berlín 36, frente a Hitler. Sí. Es la historia de este corredor afroamericano y que, bueno, toda la trama, pero es un peliculón, búsquenlo. La verdad ahorita me acordé, no me acuerdo el nombre, yo la he visto como 2 veces y neta esa película te hace bajar la panza nomás viéndola. Vamos a correr frente así de, venga. Que nos dejen ahí en los comentarios qué películas les gustan, o sea, Sí, deportivas. que nos recomienden porque realmente hay muchísimas películas. Muchísimas. Y de otros países, yo creo que comentan las gabachas, pero yo estoy seguro españolas, inglesas, Sí, la de Carros de Fuego, obviamente. ¿Cómo se llama esta otra donde donde Tom Hanks entrena a las mujeres? Claro, donde sale Madonna. Sí, sale Madonna. No, está genial. También está también, muy güey. chida. Pero Sí. creo que es importante ver como en los distintos países también, o sea, está la de Invictus, un que también es interesante sobre Mandela, aunque es gabacha, pero en Sudáfrica, Sí, ¿no? pero de la historia, como decimos, es universal y en todos lados hay Exacto. historias de ese estilo. Entonces ahí sale Matt Damon, ¿no? Sí, yo también. Muy bien, pues entonces, mi Benny, muchas gracias por habernos acompañado. Un tema muy chingón, muy apasionante. Mi Wicho, ¿algo que agregar? No, nada, suscríbanse al canal. Déjenos sus comentarios, como dice mi Wicho, sus sugerencias de películas para este principio de año. Y pues, gracias. Que bajen los tamales. Que bajen los tamales. Venga. La tamaliza. Nos vemos en el siguiente. Ahí les mando unas rutinas, o sea, pero para subirla.